Bienvenidos, hoy estamos con Valentín Hernández, él se encarga de Customer Service en Ignite Online. ¿Cómo estás, Vale? Hola, muchas gracias, buena tarde a todos, buenos días, un gusto estar por acá con todos ustedes. Vale, pues la dinámica hoy es conocer a Vale, qué ha hecho, dónde se formó y pues, ¿te parece si empezamos? Claro, adelante. Vale, pues me gustaría preguntarte dónde fue que estudiaste, cómo fue que llegaste ahí. Okay. Como muchos de otros bibliotecarios que hay en México, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ahora perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, yo soy bibliotecario por accidente más que por otra cosa. Creo que al final en esta profesión solo hay dos vertientes a seguir. Llegas por convicción o llegas por accidente, pero al final esto no importa tanto, sino realmente la pasión con la que desempeñas esta profesión. Claro, sin duda. Y me gustaría preguntarte también, para empezar, ¿cuáles eran tus nociones de lo que se hacía en la carrera antes de entrar? O sea, te preguntabas, ¿qué hace un bibliotecario? O... Creo que muchos de los que llegamos a esta profesión llegamos con un desconocimiento total de lo que realmente se puede hacer. Nos quedamos con la idea de que, bueno, voy a trabajar en una biblioteca como dando libros. Y esa era más o menos la idea que yo traía al inicio, ¿no? Desde luego ya cuando te vas involucrando y conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que existen varias variantes sobre las que te puedes desarrollar profesionalmente. Entonces, pues realmente para mí fue como un shock el encontrarlo, y sobre todo porque había cosas que a mí me gusta hacer de manera natural, como la parte de las tecnologías de la información. Entonces fue como caer en un lugar bastante agradable para desarrollar esa parte. Ok, entonces, ¿tus materias favoritas dentro de la disciplina eran automatización, lo que tendría que ver con tecnología? Sí, un poco el tema de automatización y desde luego la parte de tecnologías. Finalmente trabajar con computadoras para mí ha sido como siempre algo muy natural, y entonces encontrar la forma de llevar eso a la parte de la bibliotecología me ayudó bastante a encontrar mi lugar dentro de esta profesión, ¿no? Finalmente no es sencillo saber exactamente hacia dónde te quieres ir sin quedarte como en el estándar, ¿no? Claro, sí, sin duda, una vez entrando se abre como un panorama, ¿no? Sin duda. ¿Y qué me podrías decir de tu experiencia en la ENVA, dentro de la disciplina? Bien, yo no sé, es mi percepción, quizá habría que preguntarle a muchos colegas que estuvieron en esa época, pero creo que a mí me tocó ser parte todavía de una última oleada de bibliotecarios en los que de alguna forma, por ejemplo, no era tan complejo conseguir un trabajo o a lo mejor posicionarte en una institución. Entonces creo que en ese sentido para mí resultó bastante positivo, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas en la EMBA, aunque también es cierto que muchas de las cosas que yo aprendí pues se fueron quedando rezagadas cuando me fui enfrentando a la realidad laboral. Entonces creo que también eso fue un punto negativo, pero al final de cuentas yo siempre estaré agradecido con la escuela y con los profesores que me formaron, porque aprendí mucho de ellos, algunos más que otros, ¿no? Qué bonito. Muy bien, y una vez saliendo de la carrera, ¿cómo era Vale? ¿Cuál era la diferencia del Vale que entró? Bien, la verdad es que yo entré con un bagaje cultural de otra carrera. Entonces para mí, pues de alguna manera era un poquito más fácil adaptarme a ciertas cosas. Cuando yo salí de la escuela, al final tenía una situación personal. Finalmente yo me casé, tuve un hijo. Es decir, venía como que saliendo de la carrera, pero como un tren a toda velocidad. Entonces, pues lo importante era como encontrar un lugar donde crecer profesionalmente, donde desarrollarse, donde te dieran la primera oportunidad de salir adelante. Y bueno, así fui entrando. De hecho, yo empecé a trabajar cuando iba a la mitad de la carrera. Entonces, cuando yo terminé, pues de alguna manera ya no me era extraño el panorama de las bibliotecas o del trabajo que se hace dentro de ellas. ¿Y cuál fue ese trabajo a mitad de carrera? Yo comencé trabajando en la Universidad del Tepeyac, que de entrada es una institución muy antigua dentro de la zona norte de la Ciudad de México. O sea, tiene más de 70 años de trayectoria. Y empecé a trabajar en la biblioteca por las tardes. Como es una biblioteca realmente pequeña y de estantería cerrada, pues aprendes de todo, ¿no? Es decir, aprendes a hacer la parte de catalogación,
a enfrentarte a un usuario, hacer un inventario, como toda esta parte de bibliotecario todo de uno. Entonces para mí fue Ok. una gran experiencia. Muy bien. Y, por ejemplo, pero eras empleado, becario. No, yo entré como calidad de empleado. De hecho, éramos 4 bibliotecarios en ese entonces, Ujú. 2 por la mañana, 2 por la tarde. Bueno, yo era el de la tarde. Entonces complementaba, ¿no? Es decir, entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía corriendo a las 2 para llegar al trabajo y bueno, Ok. terminar a las 9 de la noche, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, ya una vez egresando, ¿de qué fue tu tesis? Bien, por lo mismo de que yo tenía esta inquietud de las tecnologías, como seguramente le sucede a muchos otros bibliotecarios, a mí me interesaba hacer algo en particular sobre esta parte, ¿no? Entonces, trabajando en la Universidad del Tepeyac, me di cuenta que había una oportunidad de desarrollar un proyecto de migración. Básicamente, en ese entonces ellos trabajaban con la versión más antigua de Siabook, la Siabook siglo XXI, pero ya tenían el software nuevo, simplemente no había quien lo hiciera el proceso de migración. El tema es que como había que corregir registros bibliográficos, no era tan sencillo simplemente hacer el proceso de actualización. Entonces yo me di a la tarea de hacer como todo eso. De eso finalmente resultó un informe de experiencia profesional, que es el con el que me titulé. Y de hecho de eso salieron otras experiencias relacionadas con la parte de gestión del sistema Siabook. De hecho, solo como referencia, si buscan migración de Siabook en Google, entre los 3 primeros resultados está mi tesis, ¿no? Un informe de Ah. experiencia profesional. Ujú. Y eso me dio la oportunidad incluso de ayudar a algunas otras instituciones a corregir fallas en el sistema, ¿no? Ok, oye, mira, qué interesante. Entonces, pues, o sea, muchas veces el problema con los que seguimos en la carrera es como elegir un tema de tesis, ¿no? Ese es también un dilema muy interesante, porque regularmente uno quiere ser el tema de su vida, ¿no? Quiere decir, ay, bueno, voy a dedicarme todo para hacer este gran proyecto, y al final te das cuenta de que no necesariamente es lo más práctico para uno, ¿no? A veces es importante ir al objetivo, que si el objetivo es titularte, pues hagas algo que de alguna manera te permita seguir avanzando en el corto tiempo, ¿no? Porque si te estancas mucho tiempo, pues al final ni logras hacer el tema de tu vida y tampoco contribuyes en nada a la disciplina, ¿no? Simplemente te ahogaste en tu ego por querer hacer algo tan ambicioso. Ah, eso es algo muy interesante justamente por eso, porque todos quieren hacer el tema de su vida, pero también algo que pueda trascender, ¿no? Y que dejes algo en la carrera. Sí, eso también, ¿no? Al final de cuentas, eh, viene un poco con la cuestión de la innovación, es decir, uno puede innovar incluso, ¿no? A pesar de que a veces se encuentre con la adversidad de las opiniones, quizá de profesores o de gente más experimentada, pero siempre es bueno apostarle como a tratar de cambiar las cosas, ¿no? No sabes si realmente lo vas a lograr o no, pero en el ejercicio de hacerlo ya aprendiste algo y eso al final de cuentas resulta beneficioso para ti. Muy bien. ¿Y todo esto influyó en tu siguiente empleo? ¿A dónde llegaste después? Bien, yo después de trabajar en Tepeyac estuve 3 años aproximadamente y aparte estuve haciendo como cosas para otras instituciones. Por ejemplo, en el CONAF hicimos un proyecto de página web para el centro de información, pero al final después de toda esa experiencia yo fui a trabajar a Fundación Teletón, que uno no lo pensaría, pero tienen una institución que forma especialistas en las áreas de rehabilitación, fisioterapias, terapeutas ocupacionales, médicos rehabilitadores, y obviamente pues tienen una biblioteca. Entonces yo llegué a trabajar ahí como bibliotecario. La verdad es que es una biblioteca hermosa porque quienes tengan la oportunidad de conocerla y visitarla está abierta para que puedan ir y se encuentra en un tercer piso dentro de un edificio que está al norte de la ciudad, en Tlanepantla, desde donde se ve toda la ciudad de manera espectacular. Entonces, pues para mí eso en principio me enamoró de estar ahí, Ok, pero desde luego pues ya la opción de trabajar y tener obviamente un mejor salario, claro. mejores prestaciones, eh, me llevó ahí y ahí estuve 6 años, de hecho, ¿no? Estuve trabajando 6 años donde aprendí muchísimas cosas y al final del periodo en el que yo estuve incluso trascendí, es decir, no me quedé como bibliotecario del todo, al final yo empecé a hacer materiales para cursos, Ok. desarrollar materiales digitales para cursos en línea, es decir, me permitió crecer en esa parte. Bueno, terminé siendo como desarrollador de contenidos. Supongo que su biblioteca es especializada.
Es una biblioteca especializada en los temas de rehabilitación. De hecho, en la Ciudad de México hay dos que tienen ese nivel de profundidad. Una está en el sur, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y la otra es la de Fundación Teletón, donde encuentras libros que, por ejemplo, están agotadísimos en el mercado, porque además ni siquiera los venden en México, Sí, sino claro. los traen de España principalmente. Lo preguntaba porque me gustaría saber si te pedían algún requisito por el conocimiento de la especialidad de la biblioteca. Afortunadamente no. Cuando yo llegué, simplemente evaluaron como mis capacidades en cuanto al desempeño del trabajo, pero lo demás fue aprender sobre la marcha. Quienes trabajan en bibliotecas médicas saben que los médicos son muy exigentes, es decir, ellos no tienen tiempo como de estar revisando toda la información, sino si te preguntan algo, pues específicamente es lo que tú les tienes que dar, ¿no? Y eso te convierte también pues, en alguien que tiene que involucrarse en leer sobre temas médicos, por ejemplo, ¿no? Y así en cada tipo de biblioteca es el mismo escenario. Es decir, de alguna manera te vas empapando en ese ambiente y vas aprendiendo cosas que a la larga te pueden resultar útiles para la vida misma. Ok, y en esta biblioteca en la que hiciste implementaciones y cursos, ¿cuál crees que haya sido como tu huella significativa para ellos? Bien, cuando yo terminé de estar ahí, bueno, estábamos montando un curso para todos los centros de rehabilitación de Fundación Teletón, es decir, cuando entra un nuevo colaborador se le da un curso de bienvenida. Entonces parte de mi trabajo era eso, apoyar en el desarrollo de contenido para ese curso. Entonces eso es por un lado, ¿no? Eso es algo que se quedó ahí, pero también pues en la huella de los profesionales con los que yo trabajé, estudiantes en ese entonces, que hoy en día pues ya son personas graduadas y con un trabajo estable y que contribuyen a la sociedad. Para mí, y creo que para muchos que ejercen esta profesión, incidir en la vida de alguien más para que desarrolle su potencial, creo que es algo que no tiene precio. Sí, sin duda. Y por ejemplo, el siguiente empleo en el que estuviste, ¿cuál es? Bien, de ahí yo llegué en ese entonces a ITEC, que ahora es Ignite, donde estoy actualmente, y yo llegué como representante de servicio al cliente para Latinoamérica, ¿no? La verdad es que fue un proceso tampoco fácil, ¿no? Es decir, entrar en una compañía como era ITEC o es Ignite no es sencillo porque, al menos en mi caso, la posición se abrió para Latinoamérica. Entonces, competir con personas de otros países para una posición y finalmente que tú puedas lograrlo, pues de alguna manera te hace sentir bien, ¿no? Porque entonces da cuenta de tus capacidades y de lo que puedes lograr. Yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron en Ignite y bueno, desde entonces he ido creciendo dentro de la compañía. Empecé como representante de servicio al cliente para Latinoamérica. Trabajamos con varias instituciones en Perú, en Chile, en Puerto Rico, en Costa Rica, etcétera. Y con el tiempo he ido cambiando de posición al punto del día de hoy que soy pues prácticamente el gerente de servicio al cliente para Latinoamérica dentro de Ignite. ¿Y podrás platicarnos un poquito de qué más haces aquí? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Bien, mi responsabilidad principal es garantizar la satisfacción de los clientes, pero eso es muy abstracto, ¿no? Finalmente no dice mucho. En realidad, mi labor es ayudar a los bibliotecarios de los diferentes países que contratan nuestros servicios en aprovechar como todas las características y los beneficios que tienen los sistemas, productos, soluciones que ellos proveen a sus usuarios finales. Creo que no es muy distinto lo que vemos en México o en Latinoamérica, en el sentido de que todas las bibliotecas tienen la misma necesidad. ¿Y cuál es? Que los recursos sean utilizados de manera satisfactoria. Es decir, entre más uso se le den a los libros, a las revistas, a las bases de datos, para un bibliotecario eso significa que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y eso es algo que es un proceso de tiempo completo, es decir, que no se acaba en un día. Es decir, puedes tener éxito en un año y al siguiente no tener unas estadísticas de uso tan altas. Entonces, eso implica estar trabajando siempre para lograr este cometido. Ok, yo noto que te gusta tu trabajo, pero puedo equivocarme. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿te gusta tu trabajo? Bien, sí, en realidad en Ignite he aprendido muchísimas cosas.
también es como en el tema de bibliotecas ir al lado oscuro, ¿no? Porque generalmente para los bibliotecarios las bibliotecas son como esos espacios públicos gratuitos donde el usuario va y encuentra información, y de pronto trabajar en el lado de la industria donde obviamente pues comercializas con soluciones o con contenido y que de alguna manera pues pareciera que pervierte esta noble idea de tener la información para todos. Bueno, no es sencillo, pero de alguna forma para mí me ha permitido crecer en lo profesional, aprender cosas nuevas y sobre todo conocer gente, ¿no? Y eso me ha permitido también reforzar muchas de las ideas que yo tenía sobre la bibliotecología, que realmente no es distinta, por lo menos en Latinoamérica. Sí, claro, y sin duda estamos en contacto con muchas otras profesiones, ¿no? Sí, también, eso es otro punto. Realmente te toca trabajar con ingenieros, de pronto te toca trabajar con especialistas de un área en particular que necesitan resolver alguna necesidad, etcétera. Entonces, pues también aprendes de ellos y te ayuda a cuestionarte cosas de tu trabajo para tratar de hacerlo lo mejor siempre. Ok, y por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad preguntar, una vez que sales de la carrera, ¿tomas algún curso? ¿Has tomado cursos? ¿Has fortalecido este perfeccionamiento profesional? De esa parte yo soy, bueno, ahora finalmente el día de hoy terminé de enviar mi protocolo de tesis a revisión. Yo estudié el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice la maestría en bibliotecología y eso es por el lado académico, ¿no? Por el lado personal, yo soy una persona muy autodidacta, entonces me gusta aprender cosas por mi cuenta. Eso me llevó a aprender un poquito de lenguajes de programación, un poquito de desarrollo de portales web para bibliotecas, los más especializados todavía. Entonces, la verdad es que no he parado de aprender y creo que los bibliotecarios somos así, es decir, finalmente vamos aprendiendo siempre de cosas nuevas. Desde luego, lo interesante o lo bueno sería aprender cosas que te permitieran crecer también de manera profesional, pero al final, bueno, es una decisión ya más personal que otra cosa. Claro, yo creo que Vale es el claro ejemplo de que te gusta tu carrera, pero también buscas por ti mismo el perfeccionarte, ¿no? Esta curiosidad que dicen que caracteriza a los bibliotecarios, creo que la tienes. Te agradezco. La verdad, sí, no ha sido fácil y también muchas veces uno critica o alaba a una persona, por ejemplo, a un deportista, ¿no? Y piensa que es fácil lo que hacen o porque tienen talento, es algo fácil para ellos, pero en realidad, como cualquier otra cosa en la vida, uno necesita meterle horas a lo que le quieres hacer, y en el caso mío aprender me ha costado muchísimo tiempo, sentarme tardes enteras intentando resolver un problema, por ejemplo, a lo mejor de programación, un tema de diseño, entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Entonces también de alguna forma no es gratuito el que uno vaya aprendiendo, ¿no? Ok. Y bueno, para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿Valentín está donde quiere estar? ¿Dónde te ves? ¿Te veías aquí, o sea, una vez que entraste a la carrera, al salir? Yo creo que uno nunca está en donde quiere estar, es decir, yo soy de los de la idea de que uno va cambiando con la vida, es decir, si yo, por ejemplo, regresara y me encontrara con el que era hace 10 años, seguramente me daría una patada porque así como he tomado buenas decisiones, he tomado malas decisiones, que es parte del proceso de crecer. Pero en general siempre uno está buscando más y no por ego o por otra cuestión, sino por este anhelo de aprender, ¿no? Y seguir innovando cosas. Y creo que las bibliotecas deberían de ser así, es decir, los bibliotecarios y las bibliotecas deberían, sobre todo las que están estancadas, deberían de tratar de encontrar cómo renovar la forma de acercarse a los usuarios, porque las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte y sus necesidades y su forma de aprender y su forma en cómo se acercan a la información es diferente completamente a como, por ejemplo, a nosotros nos sucedió cuando estudiamos,
nuestros padres. Entonces, las bibliotecas como entes vivos necesitan cambiar y si los bibliotecarios no impulsan ese cambio, pues nadie lo va a hacer y van a ir perdiendo terreno frente a otras soluciones como ahora pueden ser los motores de búsqueda como Google o como plataformas especializadas. Claro, no puedo estar más de acuerdo y hacer uso de la tecnología que esté en vigor, ¿no? Sin duda, creo que debemos Bien. apoyarnos con eso. Vale, pues me gustaría por último que nos dieras un consejo a los que estamos por terminar la carrera, incluso también para los que se animen o quieran estudiar Biblia. ¿Qué les dirías? La verdad no me gusta dar consejos porque siento como que es sacar como lo peor de una cosa, aderezarlo y ponerlo bonito. Pero sí creo que si ya estás en esta profesión, pues deberías tratar de encontrar tu lugar dentro de ella, ¿no? Es decir, encontrar lo que te gusta hacer y sobre eso crecer, ¿no? Tratar de crecer lo más que puedas y llegar hasta donde te lo propongas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que no se puede hacer o incluso en la misma profesión a veces sucede que creemos que las opiniones más doctas son las válidas, ¿no? Y a veces eso nos causa temor para tratar de innovar, ¿no? Creo que esa sería la invitación más que otra cosa, que encontraran su lugar, que desarrollaran todo su potencial y que si pueden también encontrar alternativas para mejorar la situación si están en una biblioteca, lo hagan. Pues eso. Muy bien. Pues para mí ha sido un gusto entrevistarte. Espero que podamos vernos otra vez pronto en otra entrega. Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
Hola,